dos formas de construir, dos destinos opuestos. Hay una frase entre los sismólogos que lo resume sin piedad. Los terremotos no matan a la gente, matan los edificios. Y hay un dato, publicado en la revista Nature, que pone el dedo en la llaga. Más del 80% de las muertes por edificios derrumbados en terremotos en las últimas décadas ocurrió en países anormalmente corruptos. La corrupción que firma una licencia que no debería, que mira a otro lado en una inspección, que deja poner menos acero del calculado. Esa corrupción, cuando llega el terremoto, mata. El enemigo, demasiadas veces, no está bajo tierra, está en una oficina. Así que volvamos al principio. A esos dos edificios gemelos, uno en pie y el otro en el suelo. Ya sabes que no fue mala suerte. Fue el suelo sobre el que se apoyaban, la nota a la que vibraban, el acero que tenían dentro y, por encima de todo, el cuidado con que alguien decidió construirlos. O la falta de él. Esa es quizá la lección más dura. Que la naturaleza no es injusta. Es indiferente. La física del terremoto no distingue entre ricos y pobres, pero la forma en que construimos, sí. Un terremoto solo revela, de golpe y sin piedad, las decisiones que tomamos mucho antes cuando nadie miraba. Venezuela ya había escrito esta lección una vez, en 1967. De aquella noche nacieron sus normas y sus instituciones para que no volviera a pasar. Hoy, esa misma tierra vuelve a temblar y mucha gente lo está pasando muy mal. A ellos va dedicado este vídeo. Y quiero ser claro sobre por qué he hecho este vídeo. No lo he hecho para aprovecharme de una tragedia ni para sacar nada de ella. Lo he hecho porque creo de verdad que entender por qué fallan los edificios es la única forma de evitar que esos mismos errores se repitan. Esa es toda mi intención. Analizar lo ocurrido con el máximo respeto y explicar pues qué podemos aprender de ello para construir mejor. La corrupción mata, está científicamente comprobado. En 2010 hubo dos terremotos de la misma magnitud, 7,0. En Haití, el terremoto dejó 200.000 muertos. En Nueva Zelanda, 0. La revista Nature, una de las más respetadas de la comunidad científica, publicó la explicación en 2011 en un artículo llamado La corrupción mata. Los investigadores revisaron 30 años de terremotos. El 83% de los muertos estaba en países extraordinariamente corruptos. Quizás el hecho más duro es que puedes predecir la cantidad de muertes dependiendo del nivel de corrupción que había en ese país el año en que se llevaron a cabo las construcciones. El temblor entonces te pasa la factura de lo que se hizo mal ese año porque los reales se lo llevó una gente que no debía llevarse los reales. Venezuela es, después de Somalia, el país más corrupto del planeta Tierra según Transparencia Internacional. Tengo una semana trabajando en lo que es el trabajo periodístico más extenso que he hecho en mi vida. Ahí puedes ver el vínculo directo que hay entre la corrupción del régimen venezolano y sus aliados de los últimos años, devastadora magnitud del terremoto. Lo consiguen en mi perfil. Ver la devastación del lugar en que crecí y ver a tantas personas que conozco perderlo todo o morir me ha llenado de emociones muy intensas, como a la mayoría de ustedes. Así que por mi salud mental me he pasado la última semana trabajando en lo que ha sido el trabajo periodístico más extenso que he hecho en mi vida y ya puedo mostrárselos. En base a los hechos verificados y a estudios científicos de alto nivel, te muestro el vínculo directo que hay entre la corrupción del régimen venezolano y la devastación innecesaria, inmensa, inconmensurable del terremoto del pasado 24 de junio. Mientras el jefe del Comando Sur de Estados Unidos, el general Francis Donovan, llega a Venezuela para coordinar la reconstrucción junto a Delcy Rodríguez, a Diosdado Cabello y quienes siguen controlando el poder, hay una pregunta que millones de personas no logramos apartar de nuestras cabezas. ¿Cómo puede encomendarse la reconstrucción de un país a los mismos criminales que lo han destruido mucho antes de que la tierra comenzara a temblar? A esos mismos ineptos, a estos mismos indolentes que en ausencia total de alma han hecho todo lo posible, no solo por no hacer, sino además para impedir que otros hagan. Porque miren ustedes, señores, el terremoto, y yo creo que ha quedado demostrado, además de destruir edificios, ha puesto ante los ojos del mundo, de la forma más cruel, la descomposición que el chavismo ha
hecho de las instituciones que hoy tendrían que estar salvando vidas, pero también el ADN criminal de aquellos que aún conforman ese mal llamado gobierno transitorio y de los que, de forma inexplicable, Estados Unidos todavía confía. Porque mientras Donovan se estaba sentando alrededor de una mesa para hablar de reconstrucción, con Delcy, con esa camarilla de apóstoles del apocalipsis, que deberían haber sido extraídos para responder ante la justicia de este país, porque fue nuestro Departamento del Tesoro, nuestras agencias federales quienes pusieron precio a sus cabezas e insistieron ante el mundo de la necesidad de acabar contra el cartel de los soles, incluso por nuestra seguridad nacional. Mientras eso ocurría en La Guaira, muchos padres siguen escarbando con las manos, resignados a una tenue esperanza de volver a abrazar a sus hijos con vida o de recuperar sus cadáveres antes de que los edificios sean totalmente derrumbados. Familias pagando, el que puede, por supuesto, hasta $1.200 diarios por una excavadora, porque el Estado jamás ha hecho su trabajo y se han robado todo. Barrios enteros respirando el insoportable hedor ya de la descomposición y la muerte, mientras que la esperanza y la impotencia se consume entre montañas de concreto. Y ese es el verdadero rostro de Venezuela, no el de los discursitos hipócritas ni las fotos para justificar lo que nunca se hizo. El de los escombros y las familias dejándose la piel y las uñas, retirando piedras con las manos. El de los rescatistas y la solidaridad internacional que sustituyó esa ausencia de Estado. El de las cruces sin nombre, el de las personas rescatadas con vida que, según denuncian sus familiares, no aparecen ahora en los hospitales. El de esas criaturas que lograron sobrevivir pero ante la falta de padres y solas están siendo abusadas. Y el de esa basura más difícil de retirar, que ha mostrado una vez más alarmantemente su falta de empatía frente al mayor drama humano que ha vivido el país en décadas. Ese es su verdadero ADN criminal, el del 2 de enero, y el que siempre les ha acompañado antes de plegar su rodilla ante Washington. Porque pocas veces y pocas cosas pueden quedar tan a la vista como lo que este remanente chavista ha mostrado ante la opinión pública internacional. Por eso la rueda de prensa de Delcy Rodríguez fue el mejor ejemplo cuando, a pesar de haberla tratado de acomodar, no pudo evitar las preguntas incómodas de los periodistas internacionales que confrontaron una por una sus mentiras con preguntas y con evidencias sobre hechos documentados durante la tragedia. Y ahí está la contradicción entre el relato oficial y lo que ellos mismos habían presenciado sobre el terreno, reclamando verdad en las respuestas. Una rueda de prensa donde le fue como en feria, y ante la que trató de justificarse con ese viejo discursito del poder hablando de laboratorios mediáticos. Pero señora Rodríguez, ningún laboratorio mediático puede fabricar el dolor de un padre que busca a su hija bajo los escombros por su ineptitud y sus imprecisiones. Ningún laboratorio mediático va a inventar las manos ensangrentadas de quienes tuvieron que hacer el trabajo que le correspondía a usted y a sus secuaces como Estado. Ningún laboratorio mediático puede crear las imágenes de ciudadanos increpando a soldados para que cumplieran el juramento de proteger a su pueblo y que vergonzosamente nunca hicieron por sus órdenes. Porque un uniforme no se honra con propaganda ni galones, sino sirviendo a su pueblo y salvando vidas. Y es inexplicable que un rescatista haya tenido que cruzar el océano para salvar una vida y que el país les pidiera a gritos a estos militares ayuda y ellos siguieran recibiendo órdenes de defender el fuerte en lugar de ayudar a sus hermanos. Por eso la gran pregunta ya no es solo quién va a reconstruir los edificios, la gran pregunta es quién va a reconstruir la confianza. Porque ningún país va a traer la inversión, la cooperación, el respaldo que necesita, mientras quienes simbolizan el colapso institucional, que son ustedes, sigan siendo el rostro de esa reconstrucción. La ayuda internacional es indispensable, el pueblo venezolano lo necesita, lo merece, pero ayudar a Venezuela no puede significar ignorar la realidad que el mundo entero ha visto durante días. Y esos son los escombros y la basura más urgente que Venezuela tiene que remover y que Washington debería ayudar a remover. Porque el concreto puede volver a levantarse, pero un país solo renace de verdad cuando deja atrás aquello que le ha convertido en ruinas mucho antes que el terremoto. Amigos de Último Minuto, continuamos en esta cobertura aquí en Venezuela y nos encontramos con Osiris de León. Una única pregunta que quisiera hacerle: ¿cuál ha sido el balance que ha sacado a lo largo de todo el día, ya viendo en terreno los daños que ha causado este doble terremoto aquí en Venezuela? El balance es negativo. He recorrido toda la zona de Caraballeda y la verdad que allí hay destrucción total. El pavimento está destruido, puentes dañados, aceras destruidas, cientos de edificios colapsados.
Cualquiera diría que el epicentro fue ahí, pero todos sabemos que el epicentro fue en la zona de San Felipe, a 200 kilómetros de distancia. Pero ahí es donde hemos visto destrucción mayor, edificios de todo nivel destruidos, viviendas de todo nivel destruidas. Y esto nos dice cuál es la interacción real que hay entre un suelo blando, un edificio que utilizó predominantemente un ladrillo hueco, y ese ladrillo hueco no resistió el empuje lateral y por eso esas paredes fallaron, y fueron muchos los edificios que pudimos ver que se volcaron y todavía las personas están bajo escombros. Es una situación dramática, lamentable, dolorosa. Nadie quiere verla en ningún lugar del mundo, pero este terremoto está en la placa tectónica del Caribe, que es donde está la isla Hispaniola, donde está Puerto Rico, donde está Jamaica. Por tanto, esto es un terremoto que nos compete a todos los que vivimos en el Caribe, y todos tenemos que prestar atención a lo que ha ocurrido aquí, porque esto se puede producir en cualquier otro punto de la región del Caribe. Esto es así. Sin embargo, hemos visto que las casas que están incrustadas en la montaña han quedado de pie. Intactas. Y están intactas porque están en la roca. Era previsible, era entendible. Siempre hemos dicho por 40 años en cada artículo, en cada entrevista, en cada disertación, que la Biblia tiene razón cuando dice en el Evangelio de Mateo, capítulo 7, versículos 24, 25, 26 y 27, que el hombre prudente construye sobre la roca y el hombre insensato construye sobre la arena. No encontré una sola estructura destruida sobre roca. Todo lo que estaba destruido estaba a orillas del mar, en un material suelto, saturado de agua, donde hubo un efecto de amplificación del espectro sísmico y las estructuras no resistieron esa carga sísmica horizontal. Muchísimas gracias, Osiris de León, con nosotros, dándonos su balance de este recorrido que hemos hecho aquí en Venezuela. Sobre todo, estamos una vez más, en el aeropuerto de Maiquetía, sobre todo en esa zona más afectada. Y bueno, pues ahí vieron un experto que, como dice él, más de 40 años hablándonos de los terremotos, del suelo, ese suelo blando, ese suelo sobre roca, y con esa reflexión bíblica nosotros continuamos con más.